Muy buenas tardes de aquí desde el Suntul Colancho. Les saluda el profesor Odilio Flores. Desde aquí desde Honduras. Con unos ejercicios diversos sobre trigonometría. En este caso, comienzo con este primero que es de logaritmos. Nos dice calcular el valor de la operación, el logaritmo de base 9 de raíz cúbica de 81 menos el logaritmo de base 8 de 4 más el logaritmo de una milésima de 0.001. Entonces vamos a replantearlo, vamos a plantearlo nuevamente para empezar a desarrollarlo. Entonces nosotros sabemos que las propiedades de las potencias nos permite expresar a una raíz como un exponente racional, ¿verdad? 81 es como que esté elevado al exponente 1 y entonces el índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Nos queda logaritmo de base 9 de 81 a la 1/3. Es equivalente a raíz cúbica de 81. Menos logaritmo. También podemos expresar el logaritmo de base 8 de 4 como el logaritmo de base 2 al cubo de 2 al cuadrado. Y sabemos que 0.01 expresado en notación científica, cuando el punto lo recorremos hacia la derecha, entonces el exponente es negativo. Y recorreríamos el punto 3 espacios, 1, 2 y 3, entonces 0.01 es lo mismo que 1 por 10 a la negativo 3. Y como 1 por 10 a la negativo 3, ¿verdad? Es igual a sí mismo, entonces lo puede escribir como 10 a la negativo 3. Acuérdense que todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Luego, la propiedad de los logaritmos nos permiten que cuando es el logaritmo de una potencia, entonces el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Por eso nos queda 1/3 que multiplica el logaritmo de base 9 de 81. Y en este caso, cuando en la base del logaritmo, cuando en la base del logaritmo hay un exponente, entonces ese exponente pasa de forma recíproca a multiplicar, ¿verdad? 1/3 es 3, pero como está en la base del logaritmo, entonces pasa a su recíproco, es decir, 1/3, ¿verdad? Menos 1/3. Entonces ya aquí ya solo nos queda el logaritmo de base 2. Antes era de base 8, entonces ya solo queda de base 2 porque el exponente pasó acá su recíproco. Es una propiedad de los logaritmos. Y aquí sabemos también que el logaritmo de base 10, este es de base 10 cuando no se le escribe, ¿verdad? Se sobreentiende que es de base 10. El logaritmo de base 10 de 10 a la negativo 3 es negativo 3. Es decir, este 10 me anula al otro 10 y me queda solo el negativo 3. Es como que si usted le calculara el antilogaritmo. Y eso usted lo puede corroborar con la calculadora. Luego tenemos en este próximo paso que sabemos que el logaritmo de base 9 de 81 es 2 porque 9 al cuadrado es 81. El logaritmo de base 9 es 2. De base 9 de 81 es 2 porque 9, la base elevado al logaritmo, que en este caso sería 2, es igual, ¿verdad? Al 81. Entonces nos quedaría 1/3 por 2 menos 1/3 también por 2, porque como este logaritmo es de base 2, lo que decíamos, al igual que el 10, este 2 me elimina este 2, entonces me queda solamente el 2. Entonces me queda menos 1/3 por 2 y más por menos es menos, menos 3. 1/3 por 2 es 2/3. Menos 1/3 por 2 también es 2/3. Y luego copio menos 3, ¿verdad? Repito, 1/3 por 2 es 2/3. Menos 1/3 por 2 es 2/3. Y luego copiamos ese menos 3. Y sabemos que 2/3 menos tercios es 0. Entonces el resultado final que nos queda es negativo 3. Entonces vuelvo a escribir lo que nos plantearon al inicio. Logaritmo de base 3 de raíz cúbica de 81 menos logaritmo de base 4 de 8, ¿verdad? Y aquí me faltó el otro, menos logaritmo de 0.01, ¿verdad? De 0.01, ¿verdad? Es igual a negativo 3. Entonces esa es la respuesta. Resuelva la siguiente ecuación. Esta ecuación es similar. Entonces tenemos en esta primera parte raíz cúbica de 16
a la 2x menos 3. 2x menos 3 es exponente 16. Igual a raíz cuadrado, esta ya no es cúbica, es igual a raíz cuadrado de 8 a la 2x menos 3. Entonces acuérdese la propiedad de las potencias, lo que hicimos con raíz cúbica de 81, que este 3 pasa a dividir el exponente de la base es 16. El índice de la raíz es 3 y el exponente de la base es todo esto. Entonces, para convertirlo a potencia, este 3 va a pasar a dividir a este exponente. Por eso tenemos que nos queda 16 a la 2x menos 3 sobre 3. Y lo mismo hacemos acá. El índice 2 pasa a dividir al exponente de 8, que es 2x menos 3 sobre 3. Pasó a dividir y lo convertimos en potencia, ¿verdad? Todo esto es un exponente, ¿verdad? De 8. 8 es la base y todo esto es exponente. Pero también necesitamos expresar a la base para despejar una variable de una función exponencial. Como la variable está en el exponente, tenemos que igualar las bases. Entonces sabemos que 16 es 2 al exponente 4, porque 2 por 2 por 2 por 2 es 16. Entonces nos queda, en vez de 16 a la 2x menos 3 sobre 3, nos queda 2, ¿verdad? 2 a la 2x menos 3 sobre 3 y luego también elevado al 4. El 4 multiplica a ese exponente, es 2 a la 4. Ahora 4 pasa a ser parte de ese exponente. Y 8 es 2 al cubo, entonces el 3 pasa a ser parte del exponente. Entonces ahora sí, ya tenemos base 2, ¿verdad? Ya tenemos las bases igualitas a 2, entonces ahora nos centramos en los exponentes. Entonces este 4 multiplica al exponente. 4 por 2x es 8x, menos 4 por 3 es 12 sobre 3. Es decir, 2 está elevado a este exponente, el 2. Ahora vamos con este otro. 3 por 2 es 6, 6x. Y 3 por negativo 3 es negativo 9 sobre 3. Entonces podemos ver que podemos trabajarlo con los exponentes, pero inclusive solo con la parte de arriba, porque como este es 3, ambos son 3, ¿verdad? Ambos son 3, entonces se nos van a cancelar. Entonces directamente nosotros podemos igualar los exponentes, pero solo la parte de arriba y despejar x. Por eso aquí escribo 8x menos 12 es igual a 6x menos 9, ¿verdad? Entonces el 6x está positivo, pasa a restar, y este 2 está restando, pasa a sumar al otro lado. Nos queda 8x menos 6x es 2x, y menos 9 más 12 es positivo 3. ¿Verdad? Luego este 2 que multiplica la x pasa a dividir y encontramos que x es igual a 3 medios. X es igual a 3 medios. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué sucede? 2 por 3 medios es igual a 3. Y 3 menos 3 es 0. ¿Cuánto es 16 a la 0? Es 1. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Vamos a ver si también nos da lo mismo este otro lado. Decíamos que es como 2 por 3 medios, ¿verdad? 2 por 3 medios es 2 por 3, 6. Entre 2 me queda 3. 3 menos 3 es 0. ¿Cuánto es 8 a la 0? 8 a la 0 es 1. Toda base elevada al exponente 0 es igual a 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces podemos ver que nos dio 1 al lado izquierdo y 1 al lado derecho. Por lo tanto, ¿verdad? El conjunto solución es x igual a 3 medios, ¿verdad? Y aquí pues hemos terminado este video. Vamos a seguir próximamente con otro video en donde ya vamos a ver una parte de trigonometría, resolver, calcular esto que nos piden, x y el coseno de x. Ha sido un placer, no olvides suscribirse